esta mía solamente. Pero bueno, pues seguimos entonces con esta carta, segunda carta a Timoteo. Capítulo 2, parece, yo dije, ya vamos a acabar, no, todavía. Hay 3 temas todavía bien importantes en este segundo capítulo. Y pues ahí estamos, fecha de escritura, alrededor del 66, 67 después de Cristo, recordando, ¿verdad? Desde la cárcel en Roma, después de 1 o 2 años de libertad, pues volvieron a arrestar a Pablo y lo ejecutaron durante el reinado del emperador Nerón. Entonces, pues podemos recordar que ya estaba en sus últimos años de vida o sus últimos días de vida y él seguía predicando, ¿verdad? Compartiendo la palabra, ¿sí? Y, ok, pues nuestro versículo clave, ¿cuál es? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, ¿sí? Acordémonos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Hay que aprendérnoslo. Y pues, ¿qué tenemos aquí? Versículo 20 y 21, tenemos un tema, pero antes de eso vamos a leer, ¿sí? Su palabra del Señor. Dice, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si tienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Esta versión es NTV, como que está un poquito, me gustó, porque está muy bien explicada. Ajá, entonces, pues en la versión que ustedes la tengan, ahí vamos a estar haciendo comparaciones. Pero bueno, pues vamos a seguir adelante. ¿Qué les parece? ¿De qué habla entonces estos 2 versículos? Aquí hay un tema y si nos podemos dar cuenta, pues estamos hablando de 2 tipos de creyentes en el servicio a Dios. Y si habla Dios del servicio, ¿por qué Dios habla tanto del servicio? ¿Por qué habla tanto Dios en su palabra del servicio? Amén. Él como siervo, un rey, ¿sí? Un Dios que viene a enseñarnos a servir, un rey, un líder, un maestro, pues hace sacerdote también para nosotros, pero el Hijo de Dios viene a enseñarnos a servir. Entonces, pues desde ahí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y pues hace mucho hincapié en el servicio, si se dan cuenta, en toda esta carta, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo utiliza la metáfora de los utensilios en una casa para ilustrar que dentro de la iglesia existen diferentes tipos de creyentes. Y la pregunta es, ¿cuál somos nosotros? ¿De cuáles o de cuál tipo de hijo de Dios queremos ser nosotros, verdad? ¿Sí? Bueno, pues ahí está, utensilios de oro, de plata. ¿Qué podemos imaginar o pensar en utensilios de oro? Algo valioso, ¿sí? De plata, de oro, algo que se utiliza en reuniones especiales. Los reyes tenían por costumbre cuando hacían pues sus reuniones de festejaban, ¿no? Ciertas fiestas o incluso en el templo de Dios, pues los utensilios eran ¿de qué? De oro y de oro, ¿verdad? Entonces, y estaban consagrados a Dios, ¿sí? Eran apartados para el servicio, especialmente para Dios, ¿sí? Y pues también hay utensilios de barro que, como dice la Escritura, pues se usaban en ocasiones muy comunes
que no se necesitaba realmente pues festejar algo muy importante, ¿no? Algo ordinario, algo cotidiano, algo no de mucho valor, ¿sí? Algunos son como utensilios de oro y plata. Estamos hablando de los tipos de cristianos. Estamos hablando de quién, de nosotros. El apóstol Pablo está hablando de nosotros después más de 2000 años. Está hablando de cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y que ahora somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Por la gracia del Señor. Pues dice que mientras que otros son como utensilios de barro, menos valiosos y usados para fines más comunes, ¿sí? Entonces, wow, o sea, aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros a los ojos de Dios, cómo Dios nos está viendo, verdad? ¿Valiosos? ¿O porque Él conoce nuestro corazón? A Él no le podemos esconder nada. Él sabe perfectamente nuestra vida diaria, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo pensamos. Y Él, pues lo decíamos en el pasado estudio, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, ¿no? Con diligencia, presentarnos a Dios aprobados, ¿sí? Aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, y usando dándole un buen uso a su palabra, ¿verdad? Así que la diferencia radica en la pureza y santidad de sus vidas, lo que determina cómo Dios puede usarnos, ¿sí? Que de alguna manera, pues, si nosotros queremos que Dios nos tome como esos vasos útiles, como instrumentos para que Él haga su obra, para que Él pueda llegar a más personas. A veces nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué no llega gente a mi grupo familiar? ¿Por qué no puedo yo de alguna forma dar un resultado? ¿Sí? El fruto que Dios está esperando. A la mejor muchas veces hacemos mucho, pero no, mucho ruido, pero no hay, nos cansamos, ¿no? De tanto que hacemos. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Creo que este punto es muy importante, ¿sí? Entre otros que nosotros conocemos, la oración, el poder estar buscando la sabiduría de Dios para estar evangelizando, compartiendo, discipulando, y somos líderes, ¿verdad? Líderes de excelencia. Líderes que Dios nos ha llamado a poder estar dirigiendo en grupos familiares, anfitriones y discípulos que se están preparando y que Dios los está preparando para también ser usados por Dios como esos utensilios valiosos de oro y de plata, ¿verdad? Ok, pues que hoy sea un tiempo en el cual podamos meditar, podamos tenerlo presente. Si queremos que Dios se agrade de nosotros, queremos que Dios nos use, pues digámosle a Dios, quiero ser apartado para ti, santo como tú, ¿verdad? El pecado, bueno, una situación difícil. ¿Qué significa utensilios de oro y plata? Bueno, estos representan a los creyentes que se han purificado de la maldad, que se han consagrado a Dios y son útiles para propósitos nobles y honrosos en el servicio a Dios, lo que estábamos platicando, ¿verdad? Son instrumentos que reflejan la santidad y la gracia de Dios en sus vidas. De ahí por eso tanto hincapié que el Señor Jesucristo dice, apártate del mal, ¿no? Toma el camino correcto. Sí, hay dos caminos, toma el angosto. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Obviamente es una vida diaria de poder morir al yo y poder decirle a Cristo, hágase tu voluntad en mí. Y ahí es donde nos cuesta trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Ok, nuestra carne nos pide hacer cosas equivocadas, ¿no? El pecado, pero hay solución. Una vida rendida a Dios a través de decirle que se haga tu voluntad en mí, Señor, ¿no? Y el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos obedientes y cuando nosotros le decimos, Señor, me rindo. Y ahí es donde Dios va a hacer grandes cosas
grandes cosas. Hay misioneros, hay personas que Dios los ha usado bastante para llevar el evangelio a muchos lugares, ¿sí? Y nos podemos preguntar, ¿y cómo le hacen? ¿No? ¿Cómo es de que tantos gentes en el mundo, pues Dios los ha alcanzado por usando la vida de un misionero? En la India, diferentes países, pues, África, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Hoy lo descubrimos o lo recordamos los que ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero bueno, no es malo poderlo recordar y llevarlo a cabo. Y bueno, la diferencia es, ¿qué significa utensilios de barro? Pues estos representan a los creyentes que aunque son salvos, no han dedicado sus vidas a Dios completamente, ¿sí? Permitiendo que el pecado y la impureza afecten su testimonio y servicio, ¿sí? Porque todos somos servidores de Cristo, o todos deberíamos ser servidores de Cristo, ¿sí? Entonces, pues ahí está la diferencia. A veces que no le hacemos, decimos, bueno, que tanto es tantito, ¿verdad? El Señor me perdona, así que Dios lo sabe, yo soy carne y pues, ¿no? O el diablo me tienta o el diablo me hace caer. ¿El diablo me hace caer? ¿El diablo puede hacer que nosotros pequemos? No, ¿verdad? ¿Quién tienta, a Dios o el diablo? ¿Quién tienta, a Dios o el diablo? ¿Dios es el que nos tienta? No, el diablo pone la tentación. Y si caemos, es porque estamos débiles espiritualmente. Pero si estamos fuertes, no caemos. La armadura de Dios, ahí está en Efesios 6. Pongámonos la armadura de Dios. Y si leemos diario su palabra y estamos en una buena relación con Dios, dependiendo de Él en nuestra vida, podemos resistir, podemos avanzar, porque al final de cuentas el diablo lo que quiere, que tengamos vidas, pues obviamente con una fe caída, con una vida cristiana mediocre, podemos decirle así, de decir, Dios, no puedo avanzar, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer aquello, y recuerden que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y además, ¿Dios perdona? Sí, pero la consecuencia la vamos a llevar a cabo. El rey David pecó, ¿Dios lo perdonó? Sí lo perdonó, pero su consecuencia la tuvo. Así que mejor, ya que estamos aprendiendo, pues apartémonos del pecado. Dice, aunque son útiles para propósitos menores, no son tan efectivos para los propósitos más elevados que Dios tiene para ellos, ¿sí? Pues ahí está la diferencia en este tema muy importante en los grupos familiares. Hay muchas personas que están llegando a los grupos familiares, pues que Dios nos ayude a poder discipularles, enseñarles, mostrarles y que el Espíritu Santo hable a sus vidas, ¿verdad? Y que haya una transformación, que haya un avance, que haya un crecimiento espiritual en donde pues ya la fe sea madura y ya no sean llevados como las olas del mar, ¿verdad? De un lado a otro, lo veíamos el domingo, inconstantes, ¿no? Doble ánimo. Bueno, dice versículo 22, aquí hay otro tema y es, dice la palabra de Dios, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Era joven, Timoteo, era joven, ¿no? Creemos que 18, 20, 22 años y ya era pastor de una iglesia y ya era maestro, ¿verdad? Así es. ¿Y las pasiones juveniles serán solamente para jóvenes? No, ¿verdad? Bueno, dice, en cambio sigue la vida recta, habla de una vida recta, ¿sí? La fidelidad pues obviamente a Dios y a las personas, ¿verdad? El amor que no nada más es de enamoramiento, ¿no? Sino el amor ágape que Cristo nos muestra, ¿sí? De entrega hacia los demás y pues principalmente a Dios. Y la paz, ¿no? Bueno, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro.
¿sí? Nos llama a estar juntos como hermanos, como hijos de Dios, haciendo actividades, obviamente espirituales, ¿verdad? ¿Cómo pasa que a veces cuando no vamos a un grupo familiar, no venimos un domingo a escuchar la palabra de Dios y nos apartamos un ratito por X causa? Se enfría uno. ¿Cómo es nuestro corazón que de repente se olvidan las cosas? Porque pasa una prédica 15 días, 8, 15 días, 20 días, ¿y de qué habló el pastor? La verdad que se nos olvida muy rápido, ¿no? Y pues normalmente necesitamos, requerimos estar recordando la palabra de Dios, pero ¿saben cómo es, cómo ya no se olvida? Cuando Cristo se encarna en nosotros, cuando Dios nos permite poder avanzar teniendo o creciendo en el carácter de Cristo. Por eso es tan importante llevar a cabo la palabra de Dios. Si hoy lo entendemos, pero no lo llevamos a cabo, va a pasar. Entra por un oído y sale por el otro, que se va a olvidar. Sí, es exactamente un estilo de vida. El cristiano tiene que tener un estilo de vida diferente al que antes obviamente llevaba, ¿sí? Por eso es una transformación a través del poder del Espíritu Santo en el cristiano, ¿no? En cada uno de nosotros. Ok, pues aquí está un título, otro temita, dice santidad a Dios. Bueno, un poquito parecido al primero, pero aquí está un poquito más desafiado, ¿no? Dice Pablo, insta a Timoteo a huir de las pasiones juveniles, lo que se refiere a los deseos y tentaciones que son comunes en la juventud, como inmoralidad sexual, los deseos de poder, la avaricia y otras formas de búsqueda de placer que pueden alejar a una persona de Dios. Entonces tengamos cuidado, ¿sí? Porque el mundo ejerce una influencia muy grande y no estamos fuera del mundo. Estamos dentro del mundo, y normalmente pues llevamos trabajamos con personas que no son cristianas, tenemos mucha interacción, ¿no? con muchas personas que no son cristianas, y por eso de ahí el cuidado que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: apártate de todas esas tentaciones, ¿sí? Sí, por eso estábamos hablando de las tentaciones, ¿no? Y bueno, vamos a desglosarle un poquito más. Ahí está. A veces bueno, situaciones en las que uno puede caer en tentación, pero más que nada en placeres, ¿no? Preguntándonos cuál es nuestro pasatiempo favorito. ¿Hay algo que nos apasiona? ¿Hay algo que nos apasiona? ¿Qué es? El fútbol, el deporte, las películas, las telenovelas, las miniseries, el salir a pasear, el comer y decir: yo ando buscando siempre estar degustando, ¿no? Y comiendo, y no me canso de comer. Pero por eso el apóstol Pablo dice que tiene que haber una medida, ¿sí? Un balance, pero especialmente poder identificar cuáles son los placeres que nos pueden llevar a apartarnos de Dios, ¿sí? Y poco a poco el diablo pues busca que el Hijo de Dios se pierda, se aparte de Dios, ¿no? Y que no crea, incluso de repente la fe decae. ¿Por qué? Porque no estamos buscándole al Señor diario, ¿sí? Bueno, pues la santidad a Dios. ¿Qué tan importante la santidad a Dios? ¿Dios es santo? Sí, ¿no? 3 veces santo dice la palabra de Dios. Y ahora nosotros somos santos, apartados para Dios, ¿verdad? Apartados. Desde ahí ya Dios está diciendo: tú eres apartado para mí. Y entonces es un mensaje que da el Señor. ¿Para qué? Para que evitemos el pecado, ¿no? No caigamos en pecado.
que llevemos unas vidas consagradas a Dios, una vida en donde Dios se agrade con nuestra manera de vivir. El significado de huir, la palabra huir, no solo implica evitar situaciones que puedan llevar a la tentación, sino también tomar una postura activa para rechazar conscientemente esas inclinaciones, ¿sí? Porque el pecado está a la puerta, ¿no? Cuando en esta vida el pecado o las tentaciones se van a acabar, no, ¿verdad? Porque ya tenemos 40, 50, 60 años, ya no hay tentaciones. Un joven de 15, 18, 20 años puede tener más tentaciones que una persona de 40, 50, 60 años. ¿Sí? ¿Pueden estar más tentados? Depende de la madurez espiritual, ¿verdad? Pero las tentaciones ahí están. Depende más bien la madurez espiritual de poder enfrentar el pecado y de poder decirle no, ¿verdad? Que se supone que una persona que lleva ya más tiempo en el Evangelio debe estar más fuerte espiritualmente y tiene que tener ya pues las armas bien claras, bien entendidas de saber cómo evitar caer en las mentiras del diablo, ¿no? Para ser pues presa de lo que él quiere, que vivamos derrotados, que vivamos diciéndole a Dios, perdóname otra vez, no pude, ¿no? Entonces, acuérdense, ahí está, es una acción deliberada de alejarse de lo que es perjudicial para la vida espiritual y buscar la pureza y la santidad, ¿sí? La importancia de la santidad. Buen tema para los grupos familiares. ¿Qué tanto estamos dando testimonio nosotros de santidad? Y todos los que vienen abajo, los que están llegando a la iglesia, los que están llegando a cada grupo familiar, ¿cómo nos ven? Yo sé que solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, pero ¿se puede dar uno cuenta cuando uno no es consagrado a Dios? Hay señales. Cuando no hay un compromiso con Dios, ¿verdad? Cuando no le servimos con una actitud buena, de obediente, cuando no le servimos a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Cuando le decimos a Dios, bueno, hoy me toca servir, hoy llego temprano, hoy me toca servir, hoy vengo, pero mañana, no, Señor, no me toca servir, mañana no vengo. No se trata de eso, se trata de estar siempre con una actitud de decir, Dios, yo sé que tú eres mi Dios, tú eres mi todo, ¿no? Y tú me compraste con tu sangre, yo soy salvo por tu gracia, por tu misericordia y dependo de ti. Y aquí estoy, por eso llego aquí temprano, por eso te adoro, por eso te sirvo, por eso hago lo que hago. Y no pesa, no nos pesa. Podemos dejar la telenovela, podemos dejar el fútbol, podemos dejar la salida a la fiesta y todo, porque decimos, Señor, tú eres más grande que todo eso, ¿no? A final de cuentas, cuando estemos en su presencia, es cuando vamos a decir, valió la pena poder servirle a Dios, poder entregar mi corazón, ¿no? Dice Mateo 30, bueno, no me acuerdo bien la cita, pero dice que todos los mandamientos se reducen a dos, ¿no? Amarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso habla el siguiente tema. Entonces, en esta santidad a Dios, pues, pasiones juveniles y sus manifestaciones. Las pasiones juveniles pueden manifestarse de diversas maneras, incluyendo la búsqueda desenfrenada de placeres sexuales, la ambición desmedida, la envidia, el deseo de posesiones materiales y la falta de control sobre sus propios deseos. Entonces, tener cuidado. Si nosotros estamos, nuestra vida se enfoca más en los bienes materiales, si nuestra vida se enfoca más en los placeres, ¿no? No es correcto, no está bien. Nuestro enfoque debe estar en Cristo, en el Señor, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, pero qué flojera, o qué difícil es. Qué difícil es servirle al Señor, qué difícil es hacer algo para Él. Sí.
La verdad es que cuando decimos eso, es que no estamos en una buena sintonía para Dios, ¿no? Porque un hijo de Dios que ama al Señor, le va a servir con todo su corazón y no te va a pesar cuando nosotros hacemos lo que hacemos para Dios, ¿no? Estemos donde estemos, no nada más en la iglesia, sino en todo lugar, ¿vale? Pues ahí está, por eso decíamos que las pasiones juveniles no solamente eran para jóvenes, ¿verdad? Sino que en general Dios habla a cada uno de nosotros, en la edad que tengamos, ¿sí? Y si hay algo que corregir, que Dios nos ayude a poder entenderlo. En esencia, cualquier deseo intenso que nos aleje de la voluntad de Dios y nos lleve a pecar puede ser considerado una pasión juvenil. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado, que seamos sabios, que Dios, pidámosle a Dios la sabiduría para que nosotros podamos distinguir, diferenciar, podemos comprender qué significa una pasión juvenil, ¿no? Y qué significa alejarnos de, pues, esas situaciones, ¿verdad? Ok, pues también en la santidad de Dios, pues al ceder a las pasiones juveniles hay consecuencias, ¿verdad? Se corre el riesgo de contaminar la vida espiritual, dañar la relación con Dios y con los demás, y alejarse del propósito de Dios para la vida. Las consecuencias pueden ser desastrosas tanto a nivel personal como espiritual. Por eso les digo que a lo mejor el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Pero nosotros también nos podemos dar cuenta, o ustedes como pastores de grupo familiar se dan cuenta con sus ovejas, nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando alguien se aleja del Señor, no está en sintonía, no es obediente, no le cuesta, es impuntual, ¿verdad? No participa, anda cabizbajo, no comprende, no entiende y trae problemas. Y esos problemas no son de hoy, ni de ayer, ni de antier, ni de la semana pasada, son de años. A veces son de 3 años, 5 años, 10 años. Y decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué todavía sigues cargando con esas situaciones? ¿No? Porque, bueno, pues ahí está, que de alguna manera, si no buscamos la santidad de Dios, obviamente no vamos a crecer, ¿no? Siempre vamos a ser, pues, hijos de Dios, pero no con una seguridad, no con un crecimiento espiritual, no con una vida de impacto, de testimonio para otras personas, ¿verdad? Y cuidado también como pastores de grupo, como anfitriones, como mentores, ¿sí? ¿Cuál es lo que estamos proyectando, ¿no? Hacia los discípulos, hacia las demás personas que nos están viendo. Y no solamente aquí, ¿verdad? También en la calle, en el trabajo, en donde estemos, donde quiera que estemos, ¿sí? Bueno, pues rápidamente en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23 al 26, hay otro tema. Y dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Recuerdan que hace 8 días hablábamos de esas conversaciones vanas que no nos llevan a nada, que no aprovecha para nada y que el diablo lo que quiere es que pierdas el tiempo discutiendo y hablando cosas que no tienen relevancia para Dios, ¿no? Yo en un tiempo le decía a un hermano y le comentaba, le digo, mira, ¿para qué estamos? Él traía otra doctrina y decía, no, la salvación no se pierde. Y yo le digo, bueno, en esta iglesia tenemos una enseñanza clara y la enseña Dios a través de su palabra, ¿no? El que no cuida su salvación, la puede perder. Y ahí está en la Biblia. Pero ¿para qué perder tiempo discutiendo? Mejor, mira, aprovechemos el tiempo, salgamos a evangelizar, compartamos el evangelio, que lleguen muchas personas. A veces solamente se requiere abrir la boca y decir un versículo o contar el testimonio de uno a las personas. Y Dios va a hacer la obra, porque a veces nos sorprendemos de que Dios alcanza a las personas, ¿no? O a veces las personas llegan a morir y Dios en un momento dado te pone el compartir el evangelio, el decir, compártele, háblale de Cristo. Y cuando ya te decides, murió la señora, el vecino,
Yo tenía un vecino, 40 años, un paro, un paro cardíaco, murió, ¿no? Y así, de la noche a la mañana. Entonces, pues decidamos, ¿no? Mejor utilizar bien nuestro tiempo. Y el 24 dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. La bondad, Cristo nos enseña la bondad y a veces parece que se nos olvida, porque a veces exigimos nuestros derechos, ¿verdad? Y ya sea, a veces decimos, no, pero esto no es justo, esto es injusto para mí, ¿no? Pero se nos olvida el ejemplo que Cristo nos da de ser bondadoso, de poder experimentar. Decía Cristo Jesús que Él era manso de espíritu, ¿no? ¿Y qué es eso? Humilde de corazón y manso de espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ser humilde de corazón y manso de espíritu? Ok, no va a ejercer pleito. Humilde, perdonador. ¿Alguien hizo algo injusto conmigo? Perdonador, ¿no? Pasa por alto la ofensa. Sí, tenemos que entender lo que Jesucristo vino a enseñarnos, y eso es bien difícil para nuestra forma de ser, pero bueno, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto es lo que tienes que enseñar, ¿sí? Esto es lo que tienes que enseñar. Jesucristo se tiene que encarnar en cada uno de nosotros para nosotros poder ser sabios y poder contestar de una correcta manera, ¿no? Dar respuesta, y principalmente en conflictos, y principalmente cuando una persona viene y te dice: no, yo no creo. A ver, explícame, porque yo creo otra cosa, ¿no? Que Dios nos dé palabra para poder defender nuestra fe. Que Dios nos ayude. Y dice el 25: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Por eso es lo que estábamos hablando. Muchas personas van a llegar al grupo familiar, van a decir: no, yo no creo, ¿sí? A ver, explícame cómo que Jesús es Dios. A ver, explícame cómo que Jesucristo murió en la cruz. Pero pues la Escritura también dice ahí que los fariseos, los sacerdotes les decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, demuéstralo, ¿no? Y muchas personas no conocen sabiduría de Dios, ¿no? El Evangelio, de que para muchos que no creen, locura. Muchos poderosos que tienen mucho dinero, muchas personas que creen que tienen mucha sabiduría, les damos el Evangelio y dicen: estás loco, ¿no? Solamente a través del Espíritu se disciernen las cosas de Dios, ¿sí? Pues entonces el 26 dice: entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere, ¿sí? El tema aquí es un buen guía, siervo de Cristo. ¿Cómo estamos siendo guías? ¿Somos guías? Guías, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que un ciego, si guía a otro ciego, van a caer en el mismo agujero y los dos se van a perder. Entonces tengamos sabiduría. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo y por extensión a todos los siervos del Señor que no deben ser contenciosos, sino amables con todos, capaces de enseñar y pacientes. ¡Wow! Yo cuando lo leí dije: Señor, ayúdanos, porque no podemos solos. Tenemos que ser pacientes y también exhortar, también con amor, poder decir a los hermanos: mira, en esto estás fallando, ¿sí? Pero orar por él, esperar en Dios, la transformación de las personas, pero nosotros estar tranquilos, ¿no? Poder seguir siendo esos guías con amor, con pasión. Y todo está enraizado en Cristo. Si no tenemos bien claro la obra de Dios, la obra de Cristo en la cruz, va a ser bien difícil que lo hagamos nosotros. Por eso es bueno, ahí tenemos que entenderlo. Ahorita vamos a ver, dice: amables con todos, capaces de enseñar y pacientes, especialmente con aquellos que se oponen a la verdad, ¿sí?
Entonces, pues que Dios nos dé la sabiduría para poder explicar a las personas, ¿no? Hay personas que necesitan que les instruyamos, que les podamos contestar sus preguntas que tienen, pero hay preguntas que solamente, distinguir porque hay preguntas que hay personas que solamente buscan pleito. Hay personas que solamente dicen, no, 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 o sea, yo estoy seguro que Jesucristo no es Dios, ¿no? Y que el Espíritu Santo no es Dios. Pero a ver, enséñame con la Biblia, a ver, dime, ¿por qué vamos a estar debatiendo, no? No, entonces seamos inteligentes. Y hay persona que verdaderamente tiene un corazón de decir, bueno, pues muéstrame, ¿no? Enséñame. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? O que ahí desgastémonos, ¿no? Pero con otras personas que solamente buscan, ajá, que tienen hambre de querer, de aprender, pero otras personas que no, pues no, ¿verdad? Ok, pues un buen guía, siervo del Señor Jesucristo, pues ahí está en nuestros dones espirituales. Si somos, Dios nos ha dado el don de ser maestro, de ser mujer, en el servicio, de pues estar como pastor de un grupo familiar, anfitrión, de tantos ministerios, ¿no? Que hay. ¿Cómo servimos? ¿Sí? Somos buenos guías, buscamos que podamos enseñar a otros, porque va a venir un versículo especial, más adelante, que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que tenemos que enseñar a otros, ¿sí? Ahí está bien bueno. Y aquí entonces el Señor Jesucristo nos da el mejor ejemplo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador, siendo el Rey, siendo Dios Todopoderoso, se humilla, ¿verdad? Y dice, sí, y ahora dice, yo soy siervo. Y les lava los pies a sus discípulos, ¿no? Que un gran ejemplo, recordándolo, para que nosotros seamos siervos, ¿sí? Líderes, sí. Guías, sí, pero siervos, ¿no? Y ahí es donde está la sabiduría. Y ahí es donde Dios nos va a permitir ser buenos, dar buenos resultados en nuestros ministerios, ¿sí? Un buen guía siervo de Cristo, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y por extensión a todos los siervos del Señor que no deben ser contenciosos, sino amables con todos, capaces de enseñar y pacientes, especialmente con aquellos que se oponen a la verdad. Eso ya lo habíamos pasado. Esto se debe a que la labor de un siervo de Dios no es pelear o discutir, sino ser un ejemplo de bondad y enseñar con paciencia para guiar a otros hacia el conocimiento de la verdad. Pues ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Pero tenerlo bien claro que de alguna manera somos hijos de paz, ¿verdad? Somos llamados hijos de paz, ¿sí? Dios se hizo un pueblo, Israel, ¿para qué? Para mostrar la paz de Dios, ¿no? Para vivir en paz. O nosotros somos llamados a buscar pleito o a defender. Un cristiano es llamado a defenderse de alguna injusticia, depende, ¿verdad? Depende qué injusticia. Pero, ¿qué será? ¿El cristiano puede andar en la calle cargando una pistola? Y si alguien se opone a mí, ¿le doy un tiro? Porque hoy en día así hay personas que van manejando carros últimos modelo y traen pistola. Nos ha tocado llegar a ver que se hacen de palabras uno con otro, llega el de la moto y ya le pegó y ese le saca la pistola y, ¿no? Está tremenda la situación hoy en día en la que estamos viviendo, pero como hijos de Dios dependemos del Señor y decimos, bueno, Dios, que se haga tu voluntad. A veces es difícil, pero también no podemos dejarnos, ¿verdad? Si alguien obra injustamente, pues tenemos que defendernos a la manera de Dios, como Dios nos enseña. Yo tenía un vecino que, hombre, tremendo, y ni modo, tuve que enfrentarlo y decirle, amigo, estás mal, estás equivocado, ¿no? Te pido, por favor, respétanos, no te metas con nosotros, ¿no? Ni yo contigo, no, nunca te hemos hecho daño, ¿no? No, se enojó y me dijo hasta de lo que me iba a morir, ¿sí? Horrible, sí, cristiano, quién sabe qué, y ustedes ya saben. Bueno, pues resulta que se cumple la palabra de Dios, porque dice Dios, mía es la venganza. No pasaron ni 2 meses. Bueno, yo tuve que hablar a una patrulla y la patrulla vino y le toqué su puerta. El vecino salga. Y le dije al de la patrulla, ¿sabes qué? Tengo un problema con él y hay que dejarlo claro, ¿sí? Si él se vuelve a meter conmigo, yo voy y voy a tener que poner una demanda,
Tenemos que también defendernos, pero no a la mala manera, ¿no? Sino buscando que Dios obre. Pues a final de cuentas le pidieron la casa porque ni era suya y el señor se fue. Tenía más de 20 años viviendo ahí. Ni modo. Dios obra. Dios obra, pero permitirle a Dios que haga su voluntad y si no, pues estar ahí. A veces es bien difícil batallar con las personas, pero orar por ellos y decir, Dios, ayúdame, ¿no? Pues ahí está un guía, siervo, porque somos siervos, somos guías en los grupos familiares. Dice no contencioso, un siervo del Señor no debe buscar discusiones o controversias, sino más bien promover la paz y la armonía. Entonces, híjole, qué difícil, lo que a veces sí nos gana, ¿no? A veces sí nos enojamos porque decimos esto no es justo. Pero bueno, que Dios nos dé de su sabiduría. Ajá, amable con todos. La amabilidad y la gentileza deben ser características distintivas de un siervo de Dios, mostrando amor y respeto hacia todas las personas, incluso hacia aquellos con quienes no están de acuerdo. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. A algunos que no están de acuerdo. ¿Y cómo debe de ser uno? Amable, ¿sí? Respetuoso, ¿sí? Ya si uno está en el grupo familiar. Pues capaz de enseñar, un siervo del Señor debe estar preparado para instruir a otros en la palabra de Dios con sabiduría y claridad, ¿sí? Que Dios nos ayude a poder ser buenos guías, buenos líderes, paciente con los difíciles. La paciencia es fundamental, especialmente cuando se trata de personas difíciles, obstinadas o que se oponen a la verdad. La enseñanza debe ser con mansedumbre y esperando que Dios pueda cambiar sus corazones. Al final, ¿qué buscamos? Que Dios obre en la vida de las personas y que Dios convierta a las personas que no le conocen. Personas groseras, personas que nos insultan, personas que dicen, ese que según es cristiano. Pues la verdad es que a muchas personas les caemos mal solamente porque saben que somos cristianos. Nada más por eso. Pero, pero ahí está, orando por ellos, por sus vecinos, por sus amigos y que Dios va a alcanzarlos, ¿no? Tarde que temprano nos sorprendemos porque hay muchos testimonios que llegan y dicen, la verdad es que yo era tu vecino y me caías mal, ¿no? Pero ahora soy cristiano también. Pues ahí está, un buen guía siervo de Cristo. El objetivo final es que las personas que están alejadas de la verdad puedan reconocerla y respetarla, escapar de la trampa del diablo, porque al final de cuentas, ¿dónde van todas esas personas? Se van a perder, se van a perder. Alguien tuvo misericordia de nosotros y nos compartió cuando estábamos perdidos. Ahora, de gracia, dar de gracia lo que el Señor nos ha dado y poder compartir, ¿vale? Pues ahí está un buen guía, siervo de Cristo. La actitud y el comportamiento de un siervo de Dios son un testimonio poderoso de su fe y pueden inspirar a otros a seguir el camino de la verdad. En resumen, Pablo enfatizó que la labor de un siervo del Señor es ser un ejemplo de amor, bondad y paciencia y utilizar esas cualidades para guiar a otros hacia la verdad en lugar de ensarzarse en disputas o controversias, ¿vale? Pues muy práctico lo que el apóstol Pablo le enseña a través de esta carta y que Dios nos ayude a poder ser como el Señor, ¿vale? Como siempre, el tiempo se nos va bien rápido, pero ¿alguna pregunta, algún comentario respecto a estos temas? ¿Sí? Santidad, pasiones juveniles, ser un buen guía. Adelante, hermana Martita. Ser un buen siervo. Aprobado. Sí, ese es el versículo central. Wow. Pausos viles. Sí, porque incluso dice que serán desechados. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Sí.
No te conozco, sí. Entonces tener cuidado y hacer un examen, digo cada quien, ¿no? O sea, yo Sí, hacer el mío, sí. porque dice que será instrumento para honra, santificado y útil Y útil. al Señor, no a la iglesia, no a mis hermanos, y la obra de Dios es todo lo que usted decía, ¿no? Centrado. Estar en un grupo, Sí. estar hablando con las Y, personas, ir evangelizando y centrarnos en Dios, ¿no? en Él. Ajá, Por sí, donde servimos a la iglesia, servimos a los hermanos, no, finalmente, pero a final de cuentas le servimos a Dios, ¿y cuál es ¿no? su plan? Sí. Que llegue su evangelio a todo el mundo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? En los grupos familiares, lo estamos haciendo evangelizando, lo Sí. estamos haciendo capacitándonos para hablar con las personas que Ajá. se aferran y no creen. Ay, qué difícil ser pastor, es otro tema, pero qué difícil ser pastor, ¿no? Porque a nuestro pastor ya le salieron muchas canas, o ya le sacamos muchas canas. Bueno, vamos a orar por tiempo, ¿qué les parece? Vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, Señor Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra respecto a estos temas tan importantes de enseñanza cristiana, una enseñanza pues verdadera, en donde, Señor, tú pides un cambio de dirección en nuestra vida. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos muestre el camino y nos dé el valor y el poder de realizar, pues sí, esos cambios que requerimos, que necesitamos, que son tan necesarios para un crecimiento espiritual. Gracias, Dios. Bendice también las ofrendas, los diezmos que se han de levantar y aquí en tu casa de oración, que nunca falte, Señor, pues para lo que se requiera, y también en casa de cada uno de mis hermanos. Bendíceles en gran manera, de tal forma que tu provisión, tu bendición siempre sea con ellos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.